El oeste americano del siglo XIX fue un crisol de conflicto y transformación, una región donde la expansión hacia el oeste de la nación chocó con las culturas perdurables de los pueblos indígenas. En el corazón de esta tumultuosa era se encuentra la batalla de Little Bighorn, también llamada la batalla de Greasy Grass, y la última resistencia de Custer, un evento cataclísmico que continúa moldeando la conciencia estadounidense. Luchada el 25 de junio de 1876, cerca del río Little Bighorn, en el territorio de Montana, esta batalla enfrentó al ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del teniente coronel George Armstrong Custer, contra una formidable coalición de guerreros Lakota, Cheyenne y Arapaho. El resultado, una victoria decisiva para la Alianza de Nativos Americanos y la aniquilación del séptimo de caballería de Custer, marcó un punto de inflexión en el conflicto en curso entre los colonos blancos y los habitantes indígenas, así como un punto de apoyo en los giros y lazos de la leyenda fronteriza. Esta es esa historia. La historia del pequeño Bighorn y la masacre que un día fluiría por el lecho del río comienza con la exploración europea de la región. En 1805, un comerciante de pieles llamado François Antoine Larocque encontró un campamento de cuervos cerca del río Yellowstone. Durante su exploración, presenció al agente cuervo cazando bisontes a lo largo del río, más tarde apodado el Smallhorn. 2 años después, otro comerciante de pieles, Manuel Lisa, estableció el fuerte Raymond cerca de la convergencia de los ríos Yellowstone y Bighorn, aproximadamente a 40 millas al norte del futuro campo de batalla, para comerciar con las tribus Crow. La región fue reconocida formalmente por primera vez en el Tratado de Fort Laramie de 1851. A medida que avanzaba el siglo XIX, la animosidad entre las diversas tribus indígenas de las grandes llanuras y los colonos que llegaban se intensificó. Esta creciente tensión culminó en una serie de conflictos conocidos como las Guerras Sioux, que se extendieron desde 1854 hasta 1890. Mientras algunas naciones nativas accedieron a trasladarse a reservas cada vez más pequeñas, otras se resistieron resueltamente. El terreno del valle en sí es variado, compuesto por acantilados escarpados, colinas onduladas, el río Little Bighorn y las praderas circundantes con una diversa vida vegetal. Los Sioux Lakota, Sioux Dakota, Cheyenne y otros grupos indígenas de las llanuras se referían al valle de Little Bighorn como hierba grasosa. Sin embargo, los relatos contemporáneos de los presentes lo denominaron el Valle de los Jefes. En 1868, buscando prevenir el conflicto a través de provisiones en lugar de la fuerza, el gobierno de los Estados Unidos forjó un acuerdo con los Lakota, Cheyenne y otras tribus de las llanuras en Fort Laramie, Wyoming. Este tratado designó una vasta extensión de Wyoming Oriental como hogar permanente para estas naciones, con una promesa gubernamental de protección contra el daño infligido por los ciudadanos de los Estados Unidos. El 7 de mayo de ese año, el Valle de Little Bighorn fue incorporado a la recién formada Reserva India Crow, abarcando su territorio ancestral. Esto ocurrió después de décadas de frecuentes enfrentamientos entre las tribus Crow y Sioux, además de las heridas latentes en la relación entre los Sioux y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, esta nueva paz resultó ser efímera. El descubrimiento de oro en las Black Hills, una región sagrada abarcada por la recién establecida reserva, en 1874 desató una fiebre. Miles de buscadores de oro se precipitaron en el área, ignorando descaradamente los términos del Tratado de Fort Laramie. A pesar de los esfuerzos militares, la afluencia de buscadores de oro persistió. Los intentos de comprar las Black Hills a las tribus para evitar conflictos también fracasaron. En respuesta, los Lakota y Cheyenne abandonaron la reserva e iniciaron ataques en asentamientos cercanos y viajeros. Para diciembre de 1875, el Comisionado de Asuntos Indígenas del gobierno emitió un ultimátum exigiendo que las tribus regresaran a su reserva el 31 de enero de 1876 o enfrentarían una intervención militar. Cuando las tribus se negaron a cumplir, el ejército de los Estados Unidos fue enviado para hacer cumplir
La orden. Desde el inicio de 1876, catalizador tras catalizador estalló en las llanuras del norte. Mientras la confrontación entre el ejército de Estados Unidos y los Sioux se volvía inminente. Un incendiario tras otro se aseguró de mantener a la dirección en ambos lados del conflicto preparados para la batalla. El 31 de enero, el mandato antes mencionado del gobierno de los Estados Unidos para que los nativos americanos que residían fuera de las reservas regresaran a sus territorios designados fracasó. Sitting Bull y sus seguidores ignoraron esta directiva. Al día siguiente, el secretario del Interior, Zachariah Chandler, informó al secretario de Guerra, William Belknap, que la situación de los Sioux Lakota ahora caía bajo la jurisdicción del ejército para la acción apropiada. Para el 8 de febrero, el general Phil Sheridan emitió órdenes confidenciales a los generales Terry y Crook, iniciando operaciones militares contra los nativos americanos hostiles. El 3 de marzo, Bloody Knife, un ex explorador indio de los Estados Unidos, fue alistado como explorador civil por el intendente de los Estados Unidos en Fort Abraham Lincoln para la inminente gran campaña Sioux contra Sitting Bull. La campaña ganó tracción el 3 de abril, cuando la columna de Montana del coronel John Gibbons partió de Fort Ellis en persecución de Sitting Bull. 6 días después, el teniente James Bradley llegó a la agencia Crow, cerca de Livingston, Montana, para reclutar a los exploradores Crow para la campaña del ejército de los Estados Unidos contra sus adversarios tradicionales, los Lakota, bajo el liderazgo de Sitting Bull. Para el 10 de abril, 25 individuos Crow se habían alistado como exploradores indios de los Estados Unidos para ayudar al coronel Gibbon en la localización de los aliados Lakota y Cheyenne de Sitting Bull. Entre el 26 de abril y el 9 de mayo, se unieron 30 exploradores Arikara adicionales a la campaña contra Sitting Bull. Estos exploradores tenían la tarea de recopilar información sobre los Lakota y Cheyenne, transportar mensajes y correo vitales, e identificar lugares de campamento adecuados. El 17 de mayo, el coronel Gibbon intentó cruzar el río Yellowstone hacia el lado sur para un ataque a una aldea cercana, pero optó por permanecer al norte, después de perder varios caballos en el intento. Simultáneamente, la columna Dakota del general Alfred Terry partió del fuerte Abraham Lincoln en persecución de Sitting Bull, a quien se creía cerca del río Little Missouri, con Custer al mando del 7º de caballería. Finalmente, el 29 de mayo, la columna Wyoming del general George Crook dejó el fuerte Fetterman en persecución de Sitting Bull. Para el 2 de junio, el general Crook había instruido a sus exploradores civiles para establecer contacto con sus aliados Crow. Cuando llegó junio de 76, el anochecer se acercaba rápidamente al valle de Little Bighorn. Mientras el ejército de los Estados Unidos avanzaba en su reconocimiento, Sitting Bull y sus compañeros guerreros Lakota continuaban deslizándose por las sombras de la pradera. ¿Su próximo objetivo? Participar en la larga tradición del Sundance. El próximo estaba a la vuelta de la esquina. El Sundance se mantiene como una práctica espiritual central para los pueblos indígenas de las llanuras de América del Norte. Para estas comunidades nómadas, esta reunión servía como un momento de reencuentro y renovación, reforzando sus creencias fundamentales sobre el cosmos y el mundo espiritual a través de actos de sacrificio personal y colectivo. Tradicionalmente celebrado anualmente durante la primavera tardía o el verano temprano, el Sundance coincidía con el regreso de las grandes manadas de búfalos, proporcionando sustento para los cientos de participantes. Los orígenes precisos del Sundance permanecen envueltos en misterio, aunque muchas cuentas tribales rastrean sus raíces hasta la antigüedad. A finales del siglo XIX, el Sundance, con sus diversas formas, se había extendido a numerosas tribus, desde Canadá hasta las llanuras del sur de los Estados Unidos. Este ritual ejemplifica una tradición espiritual global de buscar poder y sabiduría divinos. Inicialmente, el Sundance puede haber sido una prueba solitaria emprendida por unos pocos individuos dedicados.
Con el tiempo, evolucionó a un evento comunitario, guiado por líderes tribales y religiosos, incorporando ceremonias elaboradas para amplificar las oraciones y ofrendas de los participantes. Los Sundances más elaborados se desarrollaron dentro o cerca de grandes asentamientos, requiriendo hasta un año de preparación para aquellos que prometieron participar. Estos individuos, junto con sus mentores espirituales y familias extendidas, jugaron roles cruciales en las preparaciones, proporcionando suministros esenciales como ropa ornamental, caballos, comida y otros bienes. A medida que la comunidad se reunía, individuos específicos, a menudo miembros de sociedades religiosas particulares, construían una estructura sagrada con un poste central que simbolizaba una conexión con el sol divino. Aquellos que participaron en el Sundance generalmente lo hicieron para cumplir una promesa solemne o buscar fuerza y comprensión espiritual. Embarcaron en un período sostenido de baile, interrumpido por descanso, absteniéndose de comida y bebida. En ciertas tribus, los participantes soportaron actos adicionales de autonegación más allá del ayuno y el esfuerzo, mientras que otros consideraban tales prácticas como excesivas. Cuando se practicaba, el autosacrificio a menudo implicaba perforar el cuerpo. Los mentores o líderes rituales insertarían objetos delgados a través de una pequeña incisión en el pecho o la espalda, adjuntando un peso pesado, como un cráneo de búfalo, con cuerdas de cuero. Luego, el bailarín se movería hasta el agotamiento o que la piel se desgarrara. A finales de la primavera de 1876, los Lakota y Cheyenne prepararon un baile del sol al que asistirían algunas personas que habían abandonado sus reservas designadas. Alrededor del 5 de junio, cerca de Rosebud Creek en Montana, se informó que Sitting Bull, quien había sido el líder espiritual de los Hunkpapa Lakota y responsable de tales tradiciones, experimentó una visión de soldados descendiendo sobre su campamento como una plaga de langostas. Para los funcionarios estadounidenses, parecía una amenaza de magia negra. Para las tribus de las llanuras, fue un momento de esperanza. Mientras se llevaba a cabo el último baile del sol de Toro Sentado y su gente, sus adversarios estaban planeando su próximo movimiento. Simultáneamente a las festividades del 5 de junio, el ejército de los Estados Unidos estaba ejecutando una campaña de verano para obligar a los Lakota y Cheyenne a regresar a las reservaciones, empleando infantería y caballería en un asalto coordinado de 3 frentes. En la primavera de 1876, el ejército de Estados Unidos lanzó una campaña de 3 frentes contra los Lakota y Cheyenne. Las tropas del coronel John Gibbons, principalmente caballería e infantería, salieron de Fort Ellis, Montana, para patrullar el río Yellowstone. Simultáneamente, el comando más grande del general de brigada George Crook, compuesto por varias unidades de infantería y caballería, avanzó hacia el norte desde Fort Fetterman, Wyoming, hacia la región del río Powder. La columna del general Alfred Terry, incluyendo la renombrada Séptima Caballería de Infantería y artillería del teniente coronel George Armstrong Custer, partió de Fort Abraham Lincoln, territorio de Dakota. Esta expedición, respaldada por un gran tren de suministros, buscaba unirse a las fuerzas de Crook. Tropas adicionales y un barco de vapor cargado de suministros reforzaron el mando de Harry. El séptimo de caballería, una unidad experimentada con muchos veteranos de la guerra civil, tenía una historia compleja. Aunque sus oficiales poseían experiencia en combate, la reputación del regimiento se vio empañada por el infame ataque al campamento Cheyenne de Black Kettle. Para la época de la campaña de Little Big Horn, la caballería era una mezcla de soldados experimentados y reclutas inexpertos. A pesar de tener suministros suficientes, la evidencia sugiere que muchos soldados sufrían de desnutrición. El séptimo de caballería también enfrentó desafíos de liderazgo. El coronel Custer asumió el mando en ausencia del comandante del regimiento, quien estaba en servicio destacado. La escasez de oficiales, debido al estricto sistema de ascensos del ejército y otras tareas, deterioró aún más el liderazgo de la unidad. Los soldados de Custer estaban principalmente armados con 2 armas de fuego de emisión estándar, el carabina Springfield de un solo disparo y el revólver Colt. A diferencia de sus predecesores, no portaban sables.
Aunque algunos oficiales y exploradores eligieron armas personales más avanzadas, la mayoría de los soldados tenían un equipamiento uniforme. Cada soldado llevaba una cantidad sustancial de munición para ambas armas. El carabina Springfield fue seleccionado como el arma oficial del ejército después de rigurosas pruebas contra varios modelos nacionales y extranjeros. Este rifle de carga por la culata fue diseñado tanto para la infantería como para la caballería, demostrando versatilidad y eficacia. A pesar de la popularidad de los rifles de repetición de acción de palanca, los expertos militares preferían el Springfield debido a su superior alcance, poder de parada y tasa de fuego constante. Además, el gobierno poseía la patente del diseño, lo que permitía una producción rentable en un momento de limitada financiación militar. Los historiadores argumentan que el enfoque en un arma de un solo disparo no se debía a preocupaciones sobre la escasez de municiones, sino más bien a una decisión estratégica basada en la naturaleza anticipada de los conflictos futuros. Las guerras indias se consideraban un teatro de operaciones más pequeño en comparación con las posibles guerras contra las principales potencias europeas. En el otro lado del campo de batalla, los guerreros Lakota y Cheyenne, que se enfrentaron a las tropas de Custer, emplearon una diversa gama de armas, mezclando tecnologías tradicionales y modernas. Junto a herramientas tradicionales como garrotes de guerra y lanzas, muchos guerreros empuñaban armas de fuego obtenidas a través del comercio u otros medios. Entre estas armas de fuego eran comunes los mosquetes de carga por boca, frecuentemente proporcionados por el gobierno de los Estados Unidos como parte de los tratados. Aunque menos común, algunos combatientes nativos poseían mosquetes estriados de la guerra civil. Sin embargo, eran los rifles de repetición más avanzados, como los modelos Henry y Spencer, y los de retrocarga como el Sharps, los que eran muy apreciados. Estas armas de fuego ofrecían mayor potencia de fuego y precisión. A pesar de preferir las armas modernas, los Lakota y Cheyenne también usaban el familiar arco y flecha. Aunque de menor alcance que las armas de fuego, las flechas podían causar heridas importantes. Adquirir armas de fuego y municiones fue un desafío específico para las fuerzas de Toro Sentado. A través del comercio, tanto legal como ilícito, lograron obtener estos suministros vitales. A menudo se intercambiaban caballos, mulas y pieles de búfalo por armas y municiones. Los informes de inteligencia indicaban que los guerreros de Toro Sentado estaban acumulando un arsenal formidable, incluyendo un número sustancial de rifles de repetición. La guerra fue en el horizonte. En el verano de 1876, el ejército de los Estados Unidos inició una campaña de 3 frentes para someter a las tribus nativas americanas que residían en las regiones de Big Horn y Powder River. El general George Crook lideró una de estas fuerzas, partiendo desde el fuerte Fetterman, Wyoming, con un grupo diverso de soldados, civiles y aliados nativos. Su objetivo era localizar y obligar a los Lakota y Cheyenne a regresar a las reservas designadas. La expedición de Crook rehizo el infame Camino de Bozeman, una ruta marcada por conflictos pasados. A inicios de junio, sus tropas arribaron al río Tongue, donde hallaron resistencia de los nativos americanos. A pesar de las advertencias del líder Lakota Caballo Loco, Crook siguió adelante, subestimando la oposición. Reforzada por guerreros Crow y Shoshone, ansiosos por enfrentarse a sus enemigos de largo tiempo, la fuerza de Crook continuó su avance. No obstante, la campaña enfrentó muchos retos. Un error crucial en la inteligencia llevó a Crook a creer que un importante campamento de nativos americanos estaba ubicado en el arroyo Rosebud. Este error de cálculo, junto con la ferocidad inesperada de la resistencia nativa, preparó el escenario para una confrontación decisiva. Cuando la oscuridad envolvió el paisaje el 16 de junio, casi 1000 guerreros Lakota y Cheyenne emprendieron un viaje nocturno para enfrentar a las fuerzas de Crook. Después de horas y horas de viaje, hicieron contacto con los exploradores de Crook a primera hora de la mañana siguiente. Despreparadas para el inminente ataque, las tropas de Crook fueron sorprendidas mientras descansaban a lo largo del arroyo Rosebud. El intercambio inicial de disparos fue confundido con actividad de caza, pero la creciente intensidad reveló rápidamente la verdadera naturaleza de la amenaza.
Los Lakota y Cheyenne, ocupando una posición dominante en el terreno alto, lanzaron un asalto decidido contra los aliados nativos de Crook. A pesar de la desventaja numérica, los Crow y Shoshone lucharon ferozmente, dando tiempo crucial a Crook para organizar sus defensas. La batalla subsiguiente fue una lucha caótica, marcada por escaramuzas esporádicas y cargas desesperadas a través de una amplia extensión. Aunque los soldados lograron repeler los ataques enemigos, no pudieron obtener una ventaja decisiva. Para enfrentar la amenaza creciente, Crook adoptó una estrategia defensiva. Ordenó a una parte de sus fuerzas asegurar una posición estratégica al sur del arroyo, mientras que otro grupo avanzaba contra los Lakota y Cheyenne. Sin embargo, el avance se vio obstaculizado por el intenso fuego enemigo desde posiciones elevadas. En un intento por acelerar su progreso, Crook envió al capitán Anson Mills y su escuadrón de caballería en una carga montada. Esta maniobra agresiva interrumpió temporalmente las líneas de los nativos americanos, obligándolos a retirarse. Aprovechando esta ventaja, Mills lanzó una segunda carga, empujando al enemigo aún más atrás. Sin embargo, la estrategia de Crook cambió y ordenó a Mills abandonar la ofensiva y establecer una posición defensiva junto a otras unidades. Durante estas maniobras tácticas, surgieron actos heroicos y de supervivencia. Un guerrero Cheyenne fue rescatado del campo de batalla por su hermana. Además, la caballería observó el hábil estilo de lucha de los guerreros nativos, caracterizado por su capacidad para utilizar eficazmente la cobertura y el ocultamiento mientras estaban montados. A pesar de los éxitos iniciales, las fuerzas de Crook no lograron infligir daño decisivo al enemigo. Los Lakota y Cheyenne, con tácticas de ataque y retirada, fueron esquivos y resilientes. Malinterpretando la estrategia del enemigo, Crook creyó que estaban protegiendo una aldea cercana, lo que le llevó a redirigir sus fuerzas en una búsqueda que resultaría infructuosa. Mientras la fuerza principal de Crook lidiaba con el asalto inicial, el teniente coronel William B. Royal se enfrentaba a una crisis creciente. Al frente de un destacamento de caballería, Royal persiguió a las fuerzas enemigas que habían atacado el campamento, pero a medida que avanzaba, los Lakota y Cheyenne concentraron su fuego en sus tropas, amenazando con rodearlos. A pesar de las órdenes de retirada, Royal inicialmente tuvo dificultades para desvincularse por la intensidad de la lucha. La situación empeoró para el mando de Royal mientras intentaban retirarse. Sin embargo, la llegada oportuna de los exploradores Crow y Shoshone proporcionó un apoyo crucial, ayudando a contener la marea de los ataques enemigos. Finalmente, Royal logró reagrupar sus fuerzas y establecer una posición defensiva. Crook, reconociendo la situación peligrosa que enfrentaban los hombres de Royal, envió refuerzos bajo el mando del mencionado capitán Anson Mills. Aunque Mills llegó demasiado tarde para asistir directamente a Royal, su presencia contribuyó a la eventual retirada de las fuerzas Lakota y Cheyenne. La batalla de Rosebud terminó temprano por la tarde. Aunque el ejército de los Estados Unidos mantuvo con éxito su posición, el enfrentamiento fue excepcionalmente costoso en términos de bajas. Los Lakota y Cheyenne, conocidos por su feroz resistencia, infligieron pérdidas significativas a las fuerzas de Crook. La batalla también destacó las invaluables contribuciones de los aliados Crow y Shoshone, quienes jugaron un papel pivotal en la prevención de un posible desastre. A pesar de reclamar una victoria táctica, la posición de Crook permaneció precaria. Con suministros menguantes y numerosos heridos, tomó la difícil decisión de retirarse a un lugar más seguro. La batalla marcó un punto de inflexión en el conflicto, con lo peor de lo peor aún acechando en las sombras sobre las llanuras del norte.
dentro del campamento Lakota y Cheyenne. Un grupo de jóvenes guerreros juró sacrificar sus vidas en defensa de su comunidad. Concurrentemente, el teniente coronel Custer y su séptimo de caballería detuvieron su avance en una ubicación ahora conocida como Busby, Montana. Después de enviar exploradores para reconocer el valle de Little Bighorn, Custer lideró a sus tropas en una marcha nocturna hacia las montañas Wolf. Originalmente planeando un ataque sorpresa, Custer cambió su curso al enterarse de la posible conciencia del enemigo. Dividiendo su fuerza en 3 batallones, asignó el mando al mayor Marcus Reno, al capitán Frederick Bentine y a él mismo. Una unidad de apoyo fue asignada para custodiar el tren de suministros. Los exploradores de Custer reportaron una aldea nativa americana de gran tamaño. A pesar de estas advertencias, Custer se mantuvo enfocado en prevenir la dispersión del enemigo y optó por un ataque a plena luz del día. Un ambiente ominoso prevaleció al amanecer del día fatídico. Un explorador Crow, llamado Half Yellow Face, ofreció una sombría predicción, presagiando los trágicos eventos por venir. «Tú y yo vamos a casa hoy, por un camino que no conocemos», fueron sus últimas palabras. El ejército de los Estados Unidos inició su campaña contra los nativos americanos con un cálculo erróneo de la fuerza del enemigo. Confiando en las estimaciones del gobierno, que subestimaron enormemente el número de guerreros, los líderes militares, incluyendo a Custer, Terry y Gibbon, desconocían la verdadera escala de la oposición. Mientras que estas evaluaciones iniciales de los exploradores reflejaban con precisión el número de Lakota que habían abandonado la reserva en protesta, no tuvieron en cuenta a los miles de guerreros adicionales que se habían unido a ellos para la caza de búfalos de verano. Las decisiones tácticas de Custer fueron influenciadas por suposiciones erróneas. Su objetivo principal era evitar que los nativos americanos se dispersaran en lugar de participar en un enfrentamiento directo. Esta urgencia se subrayó con el envío de un corneta, John Martin, para solicitar refuerzos y municiones mientras Custer y sus hombres se acercaban a la enorme aldea de nativos americanos. La súplica desesperada de Martin lo llevaría a ocupar un lugar en la historia, como uno de los últimos individuos en presenciar a Custer con vida. La evaluación inicial de Custer del campamento de nativos americanos se basó en la suposición errónea de que los guerreros aún estaban durmiendo. Las observaciones a distancia revelaron una manada de ponis y mujeres atendiendo las tareas domésticas, lo que le llevó a subestimar la fuerza del enemigo. A pesar de las advertencias de sus exploradores Crow sobre el tamaño del pueblo, Custer persistió en su creencia de que el campamento estaba ligeramente defendido. Su decisión de liberar a los exploradores poco antes de la batalla agravó aún más la situación. El plan táctico de Custer se basaba en la suposición de apoyo de un subordinado, el mayor Bente. El uso de ráfagas de rifle como señal de ayuda era una práctica militar común. Las investigaciones posteriores confirmaron que Bentín y sus hombres habían escuchado estas señales de socorro. Inicialmente, Custer planeaba inspeccionar la aldea antes de atacar. Sin embargo, el descubrimiento de las huellas de sus tropas por parte de los exploradores nativos lo obligó a acelerar su cronograma. La presencia de huellas frescas de ponis, que indicaban una mayor conciencia del enemigo, reforzó la urgencia de un asalto inmediato. Temiendo la posible dispersión del pueblo, Custer optó por un ataque inmediato, en lugar de arriesgarse a un enfrentamiento prolongado con fuerzas enemigas más pequeñas y móviles. El enfoque de Custer también se centró en capturar a miembros no combatientes de la comunidad nativa americana como medio para coaccionar la rendición de los guerreros. Al apoderarse de mujeres, niños y ancianos, creía que podía obligar a los guerreros a cumplir con las órdenes de reubicación del gobierno. Esta estrategia se basaba en la suposición de que la amenaza a sus familias obligaría a los guerreros a rendirse, en lugar de arriesgar sus vidas en defensa de sus hogares. Según sus escritos, la filosofía militar de Custer destacaba la importancia estratégica de ubicar los campamentos cerca de las aldeas de los nativos americanos. Creía que la proximidad de los no combatientes serviría como un disuasivo para las hostilidades, ya que el posible daño a las mujeres y los niños desalentaría las acciones agresivas.
El teniente Edward Godfrey, miembro del mando de Custer, especuló que la decisión de acercarse a la aldea desde el este fue influenciada por la expectativa de que los no combatientes huirían en dirección norte. Los guerreros nativos americanos eran muy conscientes de las posibles consecuencias de participar en combate cerca de sus no combatientes. Esto se demostró cuando un destacamento de caballería estadounidense representó una amenaza directa para la seguridad de las familias nativas americanas en fuga, lo que provocó que una parte significativa de las fuerzas guerreras abandonara su compromiso inicial y regresara a la aldea. A pesar de su retirada, el grito de victoria no estaba en ninguna parte inminente para las tropas de Estados Unidos. De hecho, no podría estar más lejos. Pero eso no le importaba a Custer y su gente. Era hora de la ofensiva final, una que grabaría a él y a sus hombres en los infames libros de historia para siempre. El asalto inicial sobre el campamento de los nativos americanos fue lanzado por el destacamento del mayor Reno. Actuando bajo las órdenes del teniente coronel Custer, las tropas de Reno cruzaron el río Little Bighorn y encontraron una feroz resistencia de una considerable fuerza de Lakota y Cheyenne. Contrario a las expectativas, los nativos americanos lucharon tenazmente, negándose a retroceder. Los hombres de Reno avanzaron por el terreno abierto, usando los árboles de la ribera como cobertura. Inicialmente formando dos columnas, finalmente se desplegaron en una sola línea a medida que se acercaban a la aldea. La densa vegetación ocultaba el tamaño y la disposición del campamento hasta que las tropas estaban en estrecha proximidad. El primer enfrentamiento tuvo lugar con los Sioux-Humpepa, una prominente tribu Lakota. Tanto Reno como Custer subestimaron la escala de la aldea debido a la visibilidad limitada. Cuando las fuerzas de Reno salieron al descubierto, desplegaron exploradores nativos americanos para proteger su vulnerable flanco izquierdo. La realización del inmenso tamaño de la aldea y la creciente intensidad de la resistencia del enemigo impulsaron a Reno a detener su avance. Desplegando sus tropas en una línea de escaramuza, una táctica que redujo el poder de fuego, se enfrentó a los guerreros Lakota y Cheyenne. La batalla subsiguiente fue feroz, con los nativos americanos centrando sus ataques en el flanco izquierdo expuesto de Reno. Abrumado por el gran número de atacantes, Reno ordenó una retirada hacia la protección de la orilla del río. Los nativos americanos persiguieron incansablemente, intentando desalojar las fuerzas de Reno a través de una combinación de disparos y conflagración. La batalla alcanzó una fase crítica, ya que los hombres de Reno se encontraron atrapados y bajo asedio. En medio del caos, el explorador Aracara de Reno resultó mortalmente herido, creando una escena de confusión y carnicería. Reno, momentáneamente aturdido, dio órdenes contradictorias a sus hombres antes de liderar una retirada desorganizada hacia el río. La retirada estuvo marcada por intensos combates cuerpo a cuerpo, con bajas significativas. Tras una angustiosa huida, las tropas de Reno se reagruparon en un terreno elevado, luego llamado la Colina de Reno. Se les unió el destacamento del capitán Benteen, convocado por un mensaje de Custer. A pesar del tono urgente del mensaje, Benteen inicialmente dudó en abandonar su posición, creyendo que sus tropas eran necesarias en otro lugar. Reno, sin embargo, insistió en esperar la llegada de suministros antes de considerar cualquier otra acción. Con la llegada de tropas y recursos adicionales, las fuerzas de Reno establecieron una posición defensiva en el terreno elevado recién encontrado. A pesar de escuchar un intenso tiroteo desde el norte, indicando la batalla en curso de Custer, Benteen priorizó consolidar la posición de Reno en lugar de avanzar para ayudarlo. Esta decisión sería escrutada posteriormente. El capitán Thomas Weir encabezó una misión de reconocimiento para ubicar a Custer. Desde un punto alto, Weir observó un gran campamento de nativos americanos. La intensidad de la lucha sugería que la batalla de Custer podría haber concluido ya. Las observaciones de Weir, incluyendo la vista de guerreros disparando a soldados caídos, pintaron un cuadro sombrío de la situación. A medida que avanzaba la batalla, las compañías restantes se unieron a Reno y Benteen en Weir Ridge.
Bajo una intensa presión de un número creciente de guerreros nativos americanos, se vieron forzados a replegarse hacia la relativa seguridad de Reno Hill. Los soldados cavaron trincheras rudimentarias para protegerse mientras la batalla se desataba a su alrededor. A pesar de la feroz resistencia, incluyendo un contraataque de Benton, las tropas no pudieron obtener una ventaja decisiva. Las circunstancias exactas que rodean la última resistencia de Custer permanecen envueltas en misterio, ya que todos los miembros de su batallón perecieron en la batalla. Aunque los relatos de los nativos americanos sobrevivientes ofrecen algunas perspectivas, estas narrativas suelen ser contradictorias e incompletas. Los soldados estacionados en Reno Hill escucharon los sonidos de la batalla, indicando que la fuerza de Custer estaba en combate con el enemigo. Sin embargo, la magnitud completa del desastre solo se hizo evidente cuando el General Terry llegó 2 días después. El posterior examen del campo de batalla reveló la cruda realidad de la derrota de Custer. Los restos de su comando estaban dispersos en una amplia zona, con evidencia de una feroz resistencia y un brutal desenlace. Los cuerpos de los hombres de Custer mostraban signos de un enfrentamiento brutal, con muchos irreconocibles por las desfiguraciones. Los soldados caídos fueron sepultados rápidamente donde murieron. El cuerpo de Custer evidenciaba múltiples heridas de bala, incluyendo una mortal en el pecho y otra en la cabeza. Aunque las circunstancias exactas de la herida en la cabeza siguen siendo inciertas, algunas teorías sugieren la posibilidad de suicidio o lesión post-mortem. El hallazgo del cuerpo de Custer en una colina, posteriormente conocida como Colina del Último Bastión, se volvió un potente símbolo de la tragedia. Un explorador Crow que había acompañado a Custer proporcionó un relato de primera mano de la batalla, sugiriendo que la caballería intentó cruzar el río, pero se vieron obligados a retirarse. Esta narrativa coincide con la reputación de Custer por tácticas agresivas y la evidencia física encontrada en el lugar de la batalla. Las circunstancias que rodean la muerte de Custer permanecen envueltas en incertidumbre, con diversas cuentas ofreciendo narrativas contradictorias. Mientras una versión sugiere que Custer fue asesinado mientras intentaba cruzar el río, otra cuenta sitúa su última resistencia en terreno más elevado. La identidad del individuo que asestó el golpe fatal a Custer también es discutida, con múltiples individuos reclamando la responsabilidad. Después del primer enfrentamiento con las fuerzas del Mayor Reno, la mayoría de los guerreros Lakota y Cheyenne cambiaron su enfoque hacia el mando de Custer. La ruta precisa que tomó Custer y sus hombres sigue siendo un tema de debate en sí mismo. Una teoría sostiene que Custer continuó su avance a lo largo del río antes de girar hacia el norte y ascender una cresta. Desde este punto, pudo observar el ataque de Reno al pueblo. Se cree que parte de las tropas de Custer intentó cruzar el río, pero enfrentaron una feroz resistencia de los defensores nativos americanos. A principios del siglo XX, el etnólogo Edward Curtis realizó una investigación exhaustiva de la batalla de Little Big Horn, realizando entrevistas con participantes nativos americanos y personal militar. Su investigación, combinada con evidencia arqueológica, condujo a nuevas interpretaciones del curso de la batalla. Los hallazgos de Curtis, basados en relatos de ambos lados del conflicto, sugerían que las tropas de Custer habían intentado cruzar el río mencionado anteriormente, pero se encontraron con la resistencia abrumadora mencionada anteriormente. Esta retirada forzada llevó a la trágica resistencia en la colina del Último Bastión. Los descubrimientos arqueológicos posteriores, particularmente la concentración de cartuchos de munición gastados, respaldaron la teoría de una maniobra militar coordinada que involucraba múltiples puntos de ataque. Independientemente de lo que realmente sucedió, sin embargo, el crepúsculo de la batalla se acercaba, el final estaba a solo momentos de distancia. Mientras que George Armstrong Custer mismo se perdió en la batalla, los restos de sus hombres estaban luchando por recoger los pedazos. El espacio limitado disponible en la cima de la colina dificultó la capacidad de las fuerzas de Custer para establecer un perímetro defensible. Los ataques implacables de los guerreros nativos americanos, particularmente desde el sureste, comprometieron aún más su posición.
A pesar de enfrentarse a probabilidades abrumadoras, los hombres de Custer lucharon con extraordinario valor, demostrando una determinación para resistir hasta el final. Sin embargo, la pérdida de la estructura de mando y el implacable asalto del enemigo finalmente llevaron a la aniquilación de la fuerza de Custer. Las fuerzas de los Lakota y Cheyenne rápidamente abrumaron el mando de Custer, con la mayoría de los relatos indicando que la batalla duró menos de una hora. Los testimonios de los nativos americanos describen un enfrentamiento caótico e intenso marcado por el rápido colapso de la posición defensiva de la caballería. La carga sorpresa, liderada por Caballo Loco y sus guerreros, junto con la brutal eficiencia del subsiguiente combate cuerpo a cuerpo, resultó en la aniquilación de la fuerza de Custer. El capitán Benton, un superviviente clave en la batalla de Little Bighorn, proporcionó testimonio de primera mano sobre la naturaleza caótica del enfrentamiento. Basado en sus observaciones, la batalla se degeneró en una retirada desorganizada, marcada por una pérdida total de disciplina. La ausencia de fortificaciones defensivas y la distribución dispersa de cuerpos y caballos respaldan aún más esta evaluación de una retirada en pánico. Aunque la narrativa general de la batalla describe una retirada caótica y desorganizada, algunos relatos sugieren que elementos del mando de Custer mostraron una valentía y determinación notables. Ante una gran superioridad, estos soldados lucharon con fiereza, frenando el avance enemigo y causando bajas. Sin embargo, la falta de liderazgo coordinado y la presión implacable de los guerreros nativos americanos finalmente condujo al resultado. Las pruebas arqueológicas sugieren que la fuerza de Custer hizo una última resistencia en la cima de la colina, donde se involucraron en una lucha intensa antes de sucumbir ante el número abrumador de sus adversarios. El descubrimiento de herramientas improvisadas utilizadas para despachar a los heridos resalta la autenticidad del hallazgo. Las secuelas de la batalla presenciaron un entierro apresurado de los soldados caídos por sus camaradas. Aunque se han erigido marcadores para aproximar las ubicaciones de estas trágicas pérdidas, los detalles precisos de sus últimos momentos permanecen envueltos en misterio. El descubrimiento de múltiples sitios de entierro sugiere que la fuerza de Custer estaba fragmentada y abrumada por sucesivas oleadas de ataques. La investigación contemporánea desafía la imagen tradicional de una última resistencia heroica, proponiendo en su lugar un escenario de retirada caótica y resistencia desesperada. Las duras realidades del tiempo y los procesos naturales han oscurecido el campo de batalla, haciendo cada vez más difícil recuperar e identificar los restos de aquellos que perecieron ese fatídico día. El séptimo de caballería sufrió pérdidas catastróficas durante la batalla de Little Bighorn, con más de la mitad de su personal muerto o herido. Entre los caídos había numerosos oficiales de alto rango, incluyendo familiares cercanos de Custer. Las compañías bajo el mando directo de Custer fueron aniquiladas casi por completo, con muy pocos supervivientes. Los soldados que participaron en la defensa de Reno Hill fueron reconocidos por su valentía con numerosas medallas de honor. Mientras que se elogiaron las acciones de los hombres alistados, la decisión de los oficiales fue sometida a un intenso escrutinio. A pesar de enfrentar probabilidades abrumadoras y los horrores de la guerra, los soldados mostraron una valentía y resistencia notables. Los relatos de ambos lados del conflicto pintan un cuadro complejo de la batalla. Aunque los nativos americanos infligieron muchas bajas, también reconocieron la valentía de sus oponentes. La brutalidad de la guerra es evidente en el trato a los caídos, con ambos lados recurriendo a medidas extremas en el calor de la batalla. Determinar el número exacto de bajas nativas americanas durante la batalla de Little Bighorn ha resultado desafiante debido a la naturaleza inconsistente, a menudo exagerada, de los primeros relatos. Aunque los informes iniciales sugerían una pérdida significativa de vidas, la investigación y el análisis posteriores han llevado a una estimación más precisa de las bajas. Al cruzar referencias de varias fuentes e identificar discrepancias en los datos, los historiadores han podido crear un registro más confiable de aquellos que perecieron en la batalla. Además de los soldados, varios civiles que acompañaban al séptimo de caballería perecieron en el conflicto. Estas personas, incluyendo familiares, personal de apoyo y periodistas, se encontraron atrapadas en el fuego cruzado de la batalla. Además, la comunidad de nativos americanos
Las bajas fueron significativas, afectando más que solo a los guerreros. Mujeres y niños fueron trágicamente asesinados durante los combates, destacando la naturaleza indiscriminada del conflicto. El impacto de la batalla fue profundo y de largo alcance, dejando un legado duradero de pérdida y tristeza que aún puede ser sentido hoy. En las secuelas de su victoria sobre las fuerzas de Custer, los Lakota y Cheyenne dirigieron su atención hacia las tropas estadounidenses restantes bajo el mando de Reno y Benteen. Los feroces combates continuaron durante todo el día y hasta la noche, con las fuerzas de Reno soportando un asalto implacable. La llegada de la columna del General Terry al día siguiente obligó a los nativos americanos a retirarse. La llegada de las fuerzas del General Terry marcó el inicio del proceso de recuperación y entierro para los soldados caídos del séptimo de caballería. Los heridos fueron evacuados a un barco de vapor cercano para su transporte, a un hospital militar donde podrían recibir atención médica especializada. La nación Crow estaba muy triste por la derrota de Custer y sus hombres. Lamentaron la pérdida de sus aliados y expresaron preocupación por las posibles repercusiones para su propia comunidad. El fin del conflicto trajo una sensación de alivio y una nueva paz al pueblo Crow, ya que ya no estaban bajo constante amenaza de los Lakota. Las noticias de la devastadora derrota en Little Bighorn llegaron al público el 5 de julio, cuando el vapor Far West llegó a Bismarck, llevando soldados heridos y los relatos de primera mano de la batalla. La rápida transmisión de esta impactante noticia a través de la nación destacó la velocidad y eficiencia de las emergentes redes de comunicación. Mientras la nación se estremecía por las noticias, el ejército de los Estados Unidos comenzó a investigar las circunstancias de la batalla. Sin embargo, el enfoque en cuidar a los heridos y proteger la reputación de los oficiales supervivientes inicialmente obstaculizó la investigación. La noticia de la batalla de Little Bighorn y la muerte del teniente coronel Custer se propagó velozmente por todo el país. Pocos días después de los primeros informes, la trágica noticia alcanzó a los altos mandos militares y a la viuda desconsolada. Elizabeth Custer, enfrentada con el inmenso dolor de su propia pérdida, también tuvo la difícil tarea de ofrecer consuelo a las otras familias en duelo. Ella emergió como una figura prominente en la formación de la percepción pública de la batalla, trabajando incansablemente para preservar el legado de su esposo, aunque muy denigrado. La batalla de Little Bighorn fue un punto de inflexión clave en el conflicto entre los nativos americanos y el gobierno estadounidense. El enorme campamento de guerreros Lakota y Cheyenne se vio obligado a dispersarse debido a la disminución de suministros y la creciente amenaza de represalias. La retirada estuvo marcada por dificultades y privaciones, ya que las familias huyeron con provisiones limitadas. La experiencia dejó un impacto duradero en los supervivientes, particularmente en la generación más joven, que se vio obligada a asumir responsabilidades de adultos a una edad muy temprana. Tras su victoria en Little Bighorn, las tribus Lakota y Cheyenne disfrutaron de un breve periodo de respiro. Sin embargo, los desafíos de mantener un gran campamento sin suministros adecuados obligaron a muchos guerreros a regresar a las reservas. El ejército de los Estados Unidos, a pesar de reconocer la necesidad de una respuesta rápida y decisiva, demoró su contraofensiva por meses. La campaña para someter la resistencia de los nativos americanos duró casi un año. La rendición de líderes clave, incluyendo a Toro Sentado y Caballo Loco, marcó el fin del conflicto. El último enfrentamiento tuvo lugar en mayo de 1877, señalando el fin de la Gran Guerra Sioux. La trágica muerte de Caballo Loco en 1877 fue un punto de inflexión en el conflicto entre los Lakota y el gobierno estadounidense. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Toro Sentado y sus seguidores para que regresaran a los Estados Unidos desde Canadá, el pueblo Lakota resistió estas propuestas. Sin embargo, enfrentando crecientes dificultades y privaciones, una parte de la comunidad Lakota finalmente decidió rendirse y regresar al sur de la frontera a su tierra natal. Los siguientes años se caracterizaron por la constante presión gubernamental y el deterioro de las culturas tradicionales Lakota.
La imposición de prohibiciones sobre prácticas religiosas y costumbres representó un ataque significativo al modo de vida del pueblo Lakota. El movimiento de la danza de los fantasmas nació a finales del siglo XIX como respuesta espiritual y cultural a los problemas que enfrentaban las comunidades nativas americanas. Originado entre el pueblo Paiute, el movimiento enfatizó un retorno a las formas de vida tradicionales y la promesa de un mundo restaurado. La danza de los fantasmas se extendió rápidamente entre varias tribus, ofreciendo esperanza y consuelo durante un tiempo de profundo cambio y adversidad. El gobierno de los Estados Unidos vio el movimiento con sospecha y miedo, lo que llevó a un aumento de la presencia militar y la vigilancia de las comunidades nativas americanas. El trágico asesinato de Sitting Bull, el venerado líder Lakota, inflamó aún más las tensiones y preparó el escenario para los eventos que culminarían en la masacre de Wounded Knee. El 29 de diciembre de 1890, un trágico evento se desarrolló en Wounded Knee Creek, en Dakota del Sur. Soldados estadounidenses dispararon contra un campamento de Sioux Lakota, matando a cientos de nativos americanos, entre ellos mujeres y niños. Esta masacre fue el horrible punto culminante de los esfuerzos del gobierno estadounidense para reprimir la resistencia de los nativos americanos y forzar la asimilación de los pueblos indígenas. La región de las Black Hills también tenía un gran significado cultural y espiritual para los Lakota. No obstante, el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de obtener la tierra por sus recursos minerales, presionó a los Lakota para que cedieran su territorio ancestral. A pesar de la coacción, el pueblo Lakota nunca renunció a su reclamo sobre las Black Hills, participando en décadas de batallas legales y políticas para recuperar su patria. La Corte Suprema finalmente reconoció la incautación injusta de la tierra, pero el pueblo Lakota ha continuado afirmando sus derechos soberanos, ya que no se ha hecho nada. La batalla de Little Bighorn se destaca como un momento crucial en la historia del oeste americano, marcando un choque dramático entre las fuerzas nativas americanas y las de los Estados Unidos. La resonante victoria de las tribus Lakota y Cheyenne sobre el 7º Regimiento de Caballería del teniente coronel George Armstrong Custer revirtió temporalmente la marea de las guerras de las llanuras. Sin embargo, este triunfo resultó ser efímero. El gobierno de los Estados Unidos, decidido a afirmar su autoridad, redobló sus esfuerzos para someter a las naciones nativas americanas. Los años siguientes presenciaron una serie de campañas y políticas destinadas a confinar a los pueblos indígenas en reservaciones y erradicar su forma de vida tradicional. El legado de la batalla se extiende mucho más allá del conflicto inmediato, dando forma al curso de las relaciones entre los nativos americanos y los Estados Unidos durante generaciones. Sirve como un potente recordatorio de la valentía y resistencia de las tribus de las llanuras, así como de las complejidades e injusticias en la era del Viejo Oeste. No hace falta decirlo, pero la frontera americana no sería la misma sin la batalla de Little Bighorn.